Continuamos en el Mangú de la mañana. Recuerden que vamos hasta las 11 y estamos felices de tenerlos aquí con nosotros. Como felices estamos de recibir a la doctora Norma Duarte, quien nos trae un tema muy interesante de la rama de la psicología. ¿Qué te parece, Denise? Claro que sí, creo que nunca está de más tratar este tipo de temas. Y la doctora Norma Duarte viene a hablarnos sobre el trastorno de la personalidad. Muy buenos días y bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, vamos a conversar sobre distintos tipos de trastorno de la personalidad, como lo establece el DSM-5, el Manual Diagnóstico de los Trastornos de Personalidad. Pero en sentido general, doctora, antes de hablar de los tipos de trastornos, porque le preguntaba fuera del aire si era lo mismo que el trastorno límite de personalidad. En sentido general, ¿qué es el trastorno de la personalidad? Trastornos de personalidad son un conjunto de sintomatología de índole psicológica, de atención psicológica y muchos, de hecho, de índole de atención psiquiátrica o de ambas al mismo tiempo. Usted preguntaba sobre el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad tiene algunas características, como por ejemplo es aquella persona que tiende a autolacerarse, a cortarse, a dañarse, a autoinfringirse dolor, porque siente en algún momento la sensación de que le va a dar un alivio. Aunque este alivio, sabemos los profesionales de la salud mental, que es un alivio psicológico y temporal y mediático, porque generalmente este tipo de personas pues necesitan la asistencia incluso en ese momento de un internamiento, de intervención y del uso de los psicofármacos y otros que consideren los psiquiatras, ¿verdad?, para el tratamiento. En el caso de nosotros como psicólogos, trabajamos el tema de las terapias cognitivas conductuales, trabajamos enfoque, por ejemplo, de Alfred Adler, que es una psicología individual, donde hablamos de los tipos de compensaciones por lo cuales estas personas acuden a hacerse esto autodaño. ¿Cuántos tipos de trastornos existen aproximadamente, doctora? Aproximadamente el DSM está dividido, tiene los trastornos divididos A, B y C. Dentro del A están los clasificados, los trastornos más ya expuestos de índole con idea paranoica, psicótica. Ahí hay tres, los esquizoides, los esquizotípicos y esquizoafectivos. Los trastornos de índole B está el trastorno que acabamos de mencionar, son varios, está el narcisista, está dentro de esa clasificación del trastorno B, están los sociópatas o psicópatas, están los ya de índole donde la persona pues tiende a ser dependiente también, son dependientes, los agresivos pasivos, es decir, hay una amplia gama de trastornos que cualquiera de nosotros puede estar padeciendo algún tipo de sintomatología de ello, pero no por ello tengamos la clasificación cuando se hacen las investigaciones, como explorarlo con pruebas importantes, psicológicas, no necesariamente vamos a caer en un tipo de esos trastornos. A propósito de esto, doctora, que menciona los síntomas, tenemos el foco en el tema salud mental en general. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar una persona con trastorno de personalidad sin que eso se tome tan a la ligera? Porque hemos tomado cosas como la bipolaridad de una manera muy simple. A veces decimos, es que fulana es bipolar. Pero ¿cuáles son los síntomas y con qué seriedad debe tomarse cuando vemos que quizás algún familiar lo tiene? Bueno, una bipolaridad es eso mismo, un cambio repentino y sistemático en el tiempo. Ahí es que se clasifica un tipo de bipolaridad. La persona puede estar quizá en un momento muy alegre o muy productivo, muy motivado por sus trabajos y sus logros, y de repente la semana siguiente pues ya todo esto decae. Y así la persona, los familiares pueden distinguir este trastorno fácilmente de la bipolaridad, porque aparecen tristeza, aparecen ansiedades, aparecen, por ejemplo, pensamientos que en ese momento no están tan bien como alineados de acuerdo a cómo es esa persona que todo el mundo conoce. Esos son síntomas, pero en la gran mayoría los familiares pueden detectar algún tipo de anomalía o situación que amerite salud mental desde la infancia. Un niño, por ejemplo, pequeñito,
que está en la escuela y que le gusta jugar, que le gusta explorar el mundo, pues en algún momento puede tener un cambio significativo porque me hablaron mal, porque me hicieron un bullying. Y los padres, si están prestos a observarlo, pueden ver esta sintomatología temprana. ¿La persona que padece el trastorno de personalidad se da cuenta de que lo padece? La mayoría de las personas que padecen los trastornos de personalidad están, como dice Freud, en el inconsciente. Es decir, no necesariamente la persona, a menos que sea una persona altamente reflexiva, introspectiva, que se dé cuenta o que algún familiar le diga, pero hoy, ¿qué te pasa? ¿Por qué me habla de esta manera? Y la persona sea reflexiva y quiera tener o tiene un cerebro, como yo le llamo, evolucionado, pues le hace caso a todo esto y puede darse cuenta y buscar la ayuda. Pero la mayoría, en sentido general, no se dan cuenta de qué tipo de trastorno de personalidad pueden estar acompañándolo en su vida e incidentando todo su proceso, tanto profesional, académico, de familia y así. Doctora, tengo dos preguntas. Primero, ¿esto tiene que ver de alguna manera con una herencia genética? ¿Es algo que sucede en el transcurso de la vida? Y segundo, si tienen cura estos trastornos. Los trastornos de personalidad hasta ahora no hay ningún tipo de cura. Lo que hay es el tratamiento y el seguimiento de la psicoterapia, en algunos casos la psicofarmacología y en otros casos ambas y diferentes tipos de alternativas que hay dentro de la gama de la salud mental, que no solamente la psiquiatría y la psicología, aunque estas son las que están avaladas para producir tratamiento y cambio. No existe una cura como tal. Sí existen, por ejemplo, data de argumentos, investigaciones científicas, donde se establece que todo el ser humano puede padecer cualquier tipo de trastorno porque tenemos un órgano que es el cerebro, que es un cerebro donde estamos expuestos a diferentes estímulos adversivos, como por ejemplo estresores, y podemos debutar en algún momento con algún tipo de síntoma de algún trastorno de personalidad. Sin embargo, no existe un gen específico en los estudios del genoma humano, donde se establezca que hay un tipo de trastorno. Sí vemos el tema de ese proceso de aprendizaje, de socialización, el ambiente, temas congénitos que vienen desde el embarazo, la vida intrauterina, una madre con una depresión, una tristeza, puede estar acarreando un cerebro ya con vulnerabilidad y puede esta persona en algún momento debutar con algún tipo de trastorno de personalidad. Estamos hablando mucho últimamente de prevención cuando se trata de salud en general. ¿Se puede prevenir un trastorno de personalidad? Quizás acercándonos a la pregunta de Diana, si es heredado, si veo que quizás mi madre o un hermano o una hermana padece de esto, yo puedo pensar, bueno, quizás yo estoy cerca de padecer algo parecido. ¿Yo puedo prevenir? ¿Hay prácticas para prevenir esto? ¿Cómo debo hacer? También a través del medio ambiente, Los ¿verdad? trastornos de personalidad pueden ser prevenibles, claro que sí. Pero una vez se instalan y son sistemáticos, acarrean muchísimas consecuencias dolorosas para todo el que lo padece, incluso para los que están cerca. Hay quizá ustedes que tal vez no manejan todo el tema de lo que es la salud mental y el público que pues escucha o que no está consumiendo en este momento, entienda que todo lo que vemos a nivel de las personas que tienen alguna situación, que cometen quizá hechos dolorosos, como en los últimos tiempos se ha venido observando, pueden pensar que son trastornos de personalidad y son otras patologías más fuertes y psiquiátricas que no necesariamente debutó con un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad son prevenibles en su fase inicial. Por ejemplo, yo tengo casos de niños que cuando llegan a la consulta, que ya son sistemáticos en hacerse automutilación, yo simplemente tengo que derivarlo, o hasta que no me comunico con la psiquiatra de cabecera, yo no suelto a esa persona del consultorio. ¿Por qué? Porque o hasta que no hago algún acuerdo de vida importante. Y, por ejemplo, los casos que hemos visto en los últimos tiempos ya son casos psiquiátricos fuertes, como esquizofrenia, que ya aquí sí hay. Eso no es curable.
Hasta ahora no hay cura para un trastorno, por ejemplo, esquizofrénico, aunque hay trastornos de personalidad llamados esquizofreniformes, que son distintos los casos, y ambos ameritan medicación y sistematización de terapia, pero los esquizofrénicos son enfermos mentales, son personas que ya han perdido el contacto con la realidad, que ya tienen una historia, ¿verdad?, de situaciones pues muy conflictivas y dolorosas a nivel psiquiátrico. Qué interesante, doctora, de verdad. Nos quedamos cortos siempre con el tiempo y estos temas tan valiosos. Ojalá que usted vuelva más adelante y, ¿por qué no hablarnos de cada uno de esos trastornos en el futuro? Y hablarnos también de este libro. Son muy importantes. Que es el primer libro que tenemos aquí, que habla de trastornos del neurodesarrollo, pero eso tiene que ser para una próxima, doctora. Ok, gracias, No sí. dejarlo. Le dejamos esos libros, sí. ¿Cómo la contactamos, doctora? ¿Cómo podemos tener el libro? Aquí tenemos nosotros estamos en La Julia, en la calle Paseo de los Médicos, casi esquina José Contreras, número 29. Ahí está el Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo, fundado desde el 2006. Y aquí tenemos esos libros para que se los regale al público sobre los trastornos del neurodesarrollo, que son los trastornos de afecciones de índole temprana en los niños y adolescentes. Autismo, hiperactividad, déficit de atención, dificultades de aprendizaje, dislexia, discalculia, ahí están de una manera muy llana. Importantísimo. Muchísimas gracias, doctora Norma Duarte, por habernos traído esta entrevista tan valiosa y enriquecedora. Un placer.